Chilevisión Noticias. 6:30 de la mañana en punto, ya estamos con las noticias de este martes 4 de octubre. Karina, nos espera una jornada igual que la de ayer, fresquita, con una máxima de alrededor 17 grados. ¿Cómo bajó la temperatura ayer? Tuvimos un domingo espléndido y ahora llegó el fresquito, pero todo indica, según Eduardo, que ya para el fin de semana de nuevo va a volver a subir. Esperemos que suban las temperaturas, ¿no es cierto? A esta hora, en todo caso, está bastante agradable para levantarse, si lo comparamos con el pleno invierno. 9,5 grados hasta ahora en Santiago, y esta es la imagen de nuestro dron que me van a contar inmediatamente dónde está. Autopista Central, centro de Santiago, con un poquito de congestión. Estamos viendo en ese punto. ¿Para la hora? Sí, Mira. está un poquito congestionado hasta ahora en ese tramo, que es el tramo con la Alameda. Sí. Y por lo tanto, abajo se ve la autopista central, por arriba las calles laterales que dan acceso a la Alameda, y por ahí también se va congestionando un poco la situación. Excelente obra, Karina, para revisar las claves del día. Claro que sí, vamos a ver qué está haciendo noticia. La actividad económica en nuestro país no presentó ninguna variación en el mes de agosto, pese a que se proyectaba una caída para ese periodo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el panorama ha sido menos crítico de lo esperado. Sin embargo, reveló que se prevé una contracción para los próximos meses. A cerca de 3 semanas de la desaparición de un astrónomo británico en la región de Coquimbo, surgieron nuevos antecedentes que serían claves en su búsqueda. La Fiscalía ahora reveló que se encontraron indicios que darían cuenta de su último recorrido, previo a que se le perdiera el rastro. Apoderados de un colegio de La Cisterna protagonizaron una brutal pelea mientras se desarrollaba una actividad escolar. El incidente incluyó diversos golpes de pies y puños, y tanto desde la Superintendencia de Educación como desde la Fiscalía ya iniciaron una serie de investigaciones sobre el caso. Una familia sufrió un violento asalto en su casa en la comuna de Cerrillos, donde un grupo de asaltantes ingresó al recinto y, tras amarrarlos e intimidarlos con armas, sustrajeron diversas especies, incluido el auto. Según revelaron los propios afectados, los sujetos incluso los habrían amenazado con una granada. Bien, ya estamos de vuelta con las noticias, 6 de la mañana con 40 minutos, y estas son las imágenes de nuestro dron Machacín sobrevolando los cielos capitalinos. En esta oportunidad, la autopista central, donde ya podemos ver algo de tráfico, no mucho. Esta es la intersección con la Alameda, ¿no? Donde se juntan ahí algunos pocos autos en el semáforo que está en la zona. 9,5 grados a esta hora en Santiago, está cubierto y vamos a llegar a una máxima de 17 grados durante este día martes. Tomamos contacto a esta hora con Marcos Orellana, que nos va a contar de un caso que se ha producido en las últimas horas y tiene que ver con un asalto que sufrió una familia en la comuna de Cerrillos, pero que tiene este elemento muy llamativo y que tiene que ver con una amenaza que recibieron los integrantes con una granada, Marco. Sí, algo insólito que muchas veces no hemos encontrado en el reporteo policial, pero ahora una granada. Se desconoce, claro, si esta granada era real o no, por eso es materia de investigación por parte de la sección de investigación policial, la CIP de Carabineros, donde realizaron la denuncia respectiva a las víctimas de este violento asalto que ocurrió durante horas de esta madrugada en la comuna de Cerrillos. Llega una cantidad indeterminada de sujetos, pero ¿qué tiene de particular este lugar en la comuna de Cerrillos? Es que estos son pasajes que para poder ingresar hay que tener un control remoto, porque estos accesos están cerrados. Precisamente nosotros estuvimos durante la jornada, nuestro camarógrafo Fernando Pinto realizó algunas imágenes, pero desde afuera, porque la vivienda que usted está observando en pantalla estaba en el interior ya de este recinto, pero es acá donde llama bastante la atención en cómo habrían ingresado estos sujetos. Quizás esperaron a que uno de los vecinos saliera o ingresaran, y ahí ellos aprovecharon la oportunidad de ingresar tras ellos, pero claro, llegan, intimidan rápidamente a este grupo familiar utilizando armamento de fuego, encañonándolos en todo momento, donde también incluso los amarran de pies y manos para comenzar a incursionar entre todas las habitaciones para sacar diversos objetos de valor, entre ellos objetos tecnológicos. Pero no contento con ello, huyen estos sujetos utilizando el vehículo familiar en dirección desconocida. Una vez que el grupo familiar logra zafarse de cómo quedaron, cómo los dejaron estos delincuentes,
tienen que ir a hacer la denuncia correspondiente a la comisaría de Vista Alegre, que pertenece también a la misma comuna de Cerrillos, para iniciar todos los protocolos. Hasta el minuto se inicia la investigación a cargo de la CIP de Carabineros de la comuna de Cerrillo. Pero eso no fue lo único, nos trasladamos rápidamente hasta el sector norte de la región metropolitana, porque durante horas de la tarde-noche de ayer se registró la detención de 3 sujetos, entre ellos un menor de edad, los que habrían participado de un robo a un vehículo motorizado, y es por eso que los mismos vecinos de este sector realizan la denuncia correspondiente, porque observaron que había un vehículo estacionado pero con actitudes sospechosas. Acá llega personal de Carabineros, se percatan de esta situación, de estos delincuentes, y huyen, iniciando una persecución, un seguimiento controlado, pero estos delincuentes impactan velozmente con un poste del alumbrado eléctrico y quedan semivolcados, y es por eso que se realiza ya la detención de estas 3 personas quienes habrían protagonizado de estos violentos asaltos en el sector norte de la región metropolitana. Entre las sustancias incautadas existe una pistola a fogueo, y es materia de investigación si esta arma estaba habilitada o no para percutar disparos. También este vehículo que mantenía en cargo vigente por robo desde la semana pasada, y es por eso que se abre también una investigación para poder observar y para poder saber a quién pertenece y si habrían o no participado de otros delitos. Vamos a escuchar precisamente un pequeño ambiente, una persona que justamente iba pasando por este sector y observó cómo estaba este vehículo volcado, y también escuchamos las declaraciones de Carabineros. Volcado, ahí al frente, ahí llega todo. Tras existir una denuncia anónima de vecinos, logra la detención de 3 sujetos, 2 adultos y un menor de edad, los cuales se encontraban cometiendo diversos delitos por la comuna. Uno de los sujetos detenidos portaba en sus vestimentas un armamento de fogueo, la cual se encuentra en peritaje para ver su adaptabilidad para el disparo. Durante el procedimiento policial hubo un seguimiento a distancia y controlado, el cual culminó cuando los antisociales pierden el control del vehículo y chocan contra un poste de alumbrado público. Claro, escuchábamos las declaraciones de Carabineros desde el sector norte. Esto ocurre en la comuna de Colina, donde se logra con la detención de 3 sujetos, entre ellos un menor de edad nuevamente involucrado en esta clase de procedimientos policiales. Bien, Bueno, Marcos. Marcos, muchas gracias. Sí, por este informe. Buenos días. Yo les cuento ahora que continúa la incertidumbre por el paradero del astrónomo británico desaparecido hace 17 días en un observatorio de la región de Coquimbo. Claro, hay nuevos antecedentes que indicarían que existen ciertos sectores por donde él pudo haber caminado. Mientras tanto, su familia desde Gran Bretaña sigue muy atenta a la investigación. Pudo haber caminado él en el sector, y por lo tanto, mientras yo tenga evidencia de que él pueda haber fallecido y ya no estar con nosotros, es que podemos todavía encontrar una persona viva, y los ímpetus y la moral está bien alta para hacerlo. Declaraciones que dan fuerza a la familia del astrónomo británico, que sigue a la distancia cada detalle de la investigación. Thomas Richard March desapareció hace 17 días en las cercanías del Observatorio Internacional de la Silla, en la región de Coquimbo. Su hija ya había pedido hace algunos días a través de las redes sociales cualquier tipo de información. Este es mi papá, está desaparecido en Chile desde el 16 de septiembre. Casi se cumple una semana. Por favor, compartir. Estamos desesperados por encontrarlo. El académico llegó a Chile junto a un estudiante de doctorado para realizar una serie de investigaciones en el observatorio. La Fiscalía asegura que el estudiante, quien estaría fuera del país, está dispuesto a seguir entregando declaraciones para aportar en la investigación. Efectivamente, el Ministerio Público es un testigo, no puede revelar dónde se encuentra, pero sí puedo señalar que estuvo siempre disponible a la investigación y va a estar disponible ante las autoridades competentes para identificar cualquier asunto que debamos ratificar o ampliar su anterior declaración. La búsqueda continúa centrada en los sectores aledaños del Observatorio La Silla para poder recopilar algún tipo de evidencia que pudiera dar con el paradero del académico. Este fin de semana, la ministra del Interior entregó detalles de la investigación. Una búsqueda muy amplia, han participado distintas fuerzas, se ha desplegado recursos de carabineros, ha habido helicópteros participando en la búsqueda, y solo ha habido hallazgos de indicios muy parciales, muy inconducentes todavía para llegar a una conclusión de que ha sido de él. Se continuará en la búsqueda.
Por ahora la búsqueda continúa. Podría ser por semanas o meses. Aún no hay claridad, pero insisten que agotarán todos los medios posibles para encontrar al astrónomo británico Thomas March, desaparecido hace más de 2 semanas. Bueno, este caso sigue siendo, Roberto, un misterio. ¿Por qué? Porque pocas pistas han aparecido en el último tiempo. Por la hora, además, en que él desaparece es muy complejo. Se estima que él podría haber salido a hacer trekking a las 6 de la mañana dentro del observatorio La Silla, que tiene un terreno muy vasto, como estamos viendo en las imágenes, pero muy complejo también. Ahora, cuando los investigadores se preguntan quién puede tener datos sobre esta persona, sobre Thomas March, dan con el paradero de uno de sus ayudantes, sí, que finalmente está en el extranjero. Que viaja con él. Claro, y cabe preguntarse el por qué se fue tan rápido. Si estaba su profesor desaparecido, ¿por qué no se quedó en el país para colaborar con las investigaciones? Y ahí radica una de las sospechas. Bueno, hay un elemento que pareciera ser fundamental, o por lo menos una de las líneas que va a seguir investigando la Fiscalía, y que tiene que ver con una discusión que ellos habrían tenido en días previos. No el mismo día en que desaparece, y en eso hay que ser enfáticos, porque él desaparece a primera hora de la mañana, es cuando no lo encuentran, pero en días previos habrían tenido ya una discusión. Y no sabemos qué tenor es el de esa discusión. Esa discusión, sí. Si es una discusión a nivel intelectual, si es una diferencia de opinión respecto de las investigaciones que estaban realizando, porque recordemos que el estudiante que viaja con él desde Reino Unido lo que viene a hacer es una tesis del doctorado. Y por lo tanto pueden haber tenido perfectamente discrepancias o distintas visiones sobre el tema que estaban investigando. Eso ocurre, de tener diferencias con el profesor guía de la tesis, ¿no es cierto? Claro. Pero de ahí va a tener que investigarse. Y como decías tú, este joven ya no está en Chile. Se le tomó declaración como testigo en su minuto, pero no hubo pruebas suficientes por parte de la Fiscalía para dejarlo acá con ninguna medida cautelar. Claro, no está formalizado. Él dijo que va a colaborar desde el extranjero, sí. Pero esto resulta extraño, porque si tú viajas, tú vienes desde Reino Unido a Chile a hacer una investigación con tu profesor y tu profesor desaparece, a mí me cuesta creer que tú te regreses inmediatamente a tu país y no te quedas acá a colaborar. Queda la sensación como que te desentendieras de tu profesor, ¿no? Claro. Y cuando uno hace la tesis con un profesor, uno escoge el profesor. Porque tiene cierta cercanía, porque le gusta su visión respecto de la tesis que plantea, porque intelectualmente uno le tiene cierto respeto, ¿no? Claro. Y por lo tanto se genera un vínculo necesariamente, por lo menos de admiración y de respeto. Ahora, lo que llama la atención es eso, y por otra parte también ha surgido información respecto de que ellos tenían planificado volver luego, que este no era un viaje largo y que llegaron a Chile el 14 de septiembre, pero que tenían previsto que el viaje no durara más allá de 5 días. Lo que se ha ido alargando debido a esta desaparición. Se han intensificado las búsquedas, hay un gran personal de carabineros, de la PDI buscándolo en la zona, también con aviones que tienen cámaras térmicas, sí, para, muy parecido a lo que pasó con el caso del pequeño Tomás en el, sí, sur del país, donde con aviones buscan determinar si hay determinadas zonas de calor en el terreno para encontrar algún rastro de vida, en este caso algún rastro del profesor, pero todo indica que después de tantos días de búsqueda, ya el profesor presuntamente ya podría estar fallecido. Bueno, parte de lo que se sigue investigando, vamos a estar muy pendientes de los avances y les vamos a estar contando sobre esta indagación que se ha convertido, por supuesto, en un misterio respecto de su origen y dónde está este académico tan reconocido en Reino Unido. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, son las 6:52 y regresamos de inmediato con más informaciones. Una delincuente murió al ingresar a una casa y enfrentarse justamente con el dueño de casa. Max, tú nos cuentas los detalles de este hecho ocurrido en Tiltil. Hola Roberto, ¿cómo estás? Karina también, muy buenos días. Lo cierto es que es un hecho bastante confuso porque inicialmente esto se empezó a indagar como un robo con intimidación y violencia al interior de un domicilio ubicado en calle Alcalde Aracena en la comuna de Tiltil. Esto ocurre la madrugada de ayer cerca de las 4 de la mañana cuando ingresan 4 sujetos premunidos, algunos incluso armas de fuego, según relatan las víctimas, hasta este domicilio ubicado en ese sector de la comuna de Tiltil. Bueno, en el contexto de este asalto se encuentran con la dueña de casa, una mujer adulta mayor y su nieta, a quienes rápidamente intimidan y amordazan. Toda esta situación
es presenciada por un sobrino de esta mujer. Los delincuentes no se dan cuenta que estaba también esta persona en la casa. Él espera hasta que pueda estar su familia segura y en ese contexto sale con una escopeta debidamente inscrita en este domicilio, la cual tenían permiso para la tenencia al interior de esta casa, y realiza varios disparos. Uno de ellos lamentablemente impacta en la cabeza de uno de los delincuentes que habrían ingresado hasta este domicilio, quien resulta ser una mujer. Rápidamente los demás sujetos huyen desde este domicilio y esta mujer es trasladada hasta la posta de Tiltil, en donde lamentablemente se constata su fallecimiento. Existe una versión alternativa, pero que no ha sido corroborada aún, porque al parecer sí faltarían especies de las víctimas y que tiende a dar una hipótesis que podría ser un conflicto anterior con esta familia, pero eso aún no ha sido ratificado. La Policía de Investigaciones que llegó hasta este lugar confirmó que había un robo de por medio, así que lo más probable es que ese puede ser el móvil del crimen. Vamos a escuchar declaraciones también en este caso que dan cuenta de esta situación por parte de la PDI, también una familiar de los afectados. Tipo 3:30 de la mañana entran 3 individuos a la vivienda y se dirigen directamente a los dormitorios de las víctimas, en este caso mi suegra y mi sobrina, solicitando el dinero, las joyas, las especies de valor, y en la resistencia igual, y en vista que ellos generaron todo el procedimiento en base a mucha violencia, mi cuñado, al ver que corrían peligros, toma el rifle y lo amedrenta con un disparo. Se hicieron pasar por policía de la PDI. En horas de la madrugada, en circunstancias que los moradores de este domicilio se encontraban durmiendo, se percatan del ingreso de personas desconocidas al lugar, quienes lo hicieron de manera muy violenta, remunidos de armas de fuego, procediendo a intimidar y agredir a una persona de mayor de edad y otra adolescente de 21 años. Al ver esta situación y escuchar los gritos de las mujeres que estaban siendo violentadas en ese momento, el dueño de casa procede a extraer un rifle que tenía debidamente inscrito, y en el momento en que se percata que uno de los antisociales apuntaba en la cabeza de la mujer de 21 años, él procede a realizar un disparo, el cual impacta en el cráneo de uno de los delincuentes. Bueno, un hecho gravísimo y en el cual aparentemente y en una etapa inicial de la investigación la Fiscalía Metropolitana Centro Norte logró acreditar que se configuraría por lo menos inicialmente una legítima defensa por parte de esta persona, por lo tanto fue dejada en calidad de víctima y testigo de este hecho que empaña a la comunidad de Tiltil, porque ambas familias son de ese lugar. Lamentablemente las víctimas del asalto quedan tremendamente traumatizadas y bueno, hay una familia también de una persona que está viviendo su duelo por la muerte de esta joven que aparentemente no tenía nada que ver en el hecho y solo acompañaba a estos sujetos. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a Talcahuano, porque en ese lugar se vivió un violento portonazo, encerrona. Hoy en día se le denomina incluso abordazo, porque son sujetos que llegaron caminando a asaltar a un adulto mayor que salía con su vehículo el día domingo rumbo a la iglesia. Cerca del mediodía es abordado por estos sujetos bajado a la fuerza con una violencia realmente inusitada. Al escuchar los gritos de auxilio de esta víctima salen desde la casa dos mujeres, entre ellas una era su esposa, que también es violentamente golpeada por estos delincuentes y arrastrada por el piso, todo en el contexto de tratar de sustraerles este vehículo. Lo cierto es que al momento de escapar con el automóvil, incluso estos sujetos casi terminan atropellando a las víctimas en un delito tremendamente violento. El auto posteriormente fue recuperado al día siguiente, ayer, por Carabineros, entregado a esta familia, pero evidentemente queda este trauma terrible de esta violencia con la cual fueron asaltadas estas personas. Vamos a escuchar declaraciones de la víctima, este adulto mayor que es el que es descendido de este vehículo realmente de una forma muy agresiva. Escuchemos. Es una cosa que no tengo palabras para expresar una tragedia tan grave, tan terrible, como ver un ser querido que arrastrado, encañonado y en un momento que pierda su vida simplemente porque hay un fulano drogado, un fulano loco que no le importa nada. Un fulano drogado, un fulano loco que no le importa nada, decía ahí la víctima de todo esto. Es impresionante, Max, Karina, la imagen en que esta adulto mayor queda prendida al auto intentando de que finalmente no se lo roben. Y como bien decías, Max,
pudo ser atropellada. Sale y siempre hemos dado la recomendación de no resistirse a este tipo de asaltos porque finalmente hemos dado cuenta de que hay muchos delincuentes que terminan por disparar y esto termina mucho peor. Pero este adulto mayor trata de que no se vayan con el auto, pero finalmente no logra su cometido y no solamente no lo logra, sino que pudo haber terminado mucho peor atropellada cuando cae al piso. Sí, solamente que, Max, me gustaría, y Roberto, plantearles que también preocupa que hoy día el blanco de los delincuentes estén siendo adultos mayores, porque no es el primer caso que se ha registrado, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, lo que llama la atención en este tipo de delitos es que a ellos no les interesa nada. No tienen ningún miramiento con la vida de sus víctimas. Hemos visto atropellos, hemos visto delincuentes que disparan a matar a sus víctimas cuando tienen armas y no les entregan el vehículo que es finalmente su objetivo final. Por lo tanto, acá hay un problema grave y que tiene que ver con varios factores. La primera, probablemente el plan que ha planteado el gobierno anti-encerronas claramente no está funcionando, o anti-portonazos, como quiere llamarse, porque los delitos siguen ocurriendo y de forma masiva. Existe un mercado negro acá que recibe estos vehículos también y que es muy lucrativo para todos. Tiene un costo muy bajo versus el beneficio muy alto que obtienen, que son aproximadamente entre 500, 1.000 a 1 millón de pesos por auto. Pueden robarse 3 a la semana. Imagínense el negocio que es eso para un delincuente que tiene 14, 15 años. Es el negocio de su vida. Por lo tanto, el costo de ser detenidos para ellos es bajo, porque probablemente pueden volver a salir rápido si es que no hay ninguna intimidación al momento de robarse el vehículo y lo roban de forma rápida versus lo que ganan producto de estos ilícitos. Por lo tanto, va a haber que echar mano tal vez a más carabineros en la calle para prevenir este tipo de delitos que son muy violentos con las víctimas. Escuchemos lo que dijo el nieto de uno de ellos, que la verdad estaba con mucha rabia, con mucha impotencia de ver estas imágenes en las cuales sus abuelos pudieron fallecer en esta violenta encerrona. Escuchemos. Los veo a los dos en un estado de shock terrible. A mi abuelo quejándose por dolor en su costado. Mi abuela no podía decir una sola palabra. Lágrimas, lágrimas. Y ahí yo veo recién el video, la grabación de lo que ocurrió. Y bueno, la impotencia de sentir que no pude haber hecho nada. Mira, Juan Carlos Bellido, que es nuestro camarógrafo, me comentaba acá una situación que también puede influir, Roberto, Karina, que es el precio a lo cual han subido los seguros de automóviles. Hay algunos incluso que han llegado a 300.000 pesos por ser los autos más robados en Chile. Claro, una persona que con esfuerzo compra su vehículo a veces no piensa en las consecuencias que puede tener este acto de tratar de evitar un robo y que finalmente le puede costar la vida, porque claro, hay un esfuerzo detrás también de la compra de un vehículo. Por eso el llamado de las autoridades siempre a no resistirse en este tipo de delitos que pueden terminar atentando contra la vida de las propias víctimas. Por eso este video es el claro ejemplo de ello, que los delincuentes no van a tener ninguna compasión con sus víctimas. Sí, y además resaltar lo que tú mencionabas, Max, que aquí termina siendo tremendamente injusto para los conductores en general. ¿Por qué? Porque hoy día hay que escoger prácticamente por dónde uno se va, buscar, entre comillas, la ruta más segura, entendiendo que podría perfectamente uno errar en esa búsqueda, ¿no es cierto? Y irse por un camino que termine siendo peligroso, en definitiva. Y en tercer lugar, si es que quiere asegurar el auto, Max, también tiene que pagar más plata, si es que su auto es considerado por la compañía aseguradora como uno de los más robados, ¿no? Claro, ¿no? Y además al final sale, por todo costo-beneficio, sale mejor andar en transporte público. O sea, es más seguro andar en el metro, puede que te demore un poco más, puede que tengas que hacer alguna combinación, pero al final la gente va a terminar optando por el transporte público. La mayor parte de la gente con la cual nosotros conversamos que ha sufrido delitos de estos, no vuelve a manejar en un buen tiempo. Sí, es verdad, es verdad. Ya si es muy tarde y no hay metro, las aplicaciones de taxi para poder desplazarse y optar finalmente por no comprarse un auto o no comprarse el auto que tal vez uno pretende comprarse por temor a que finalmente lo roben. Está pasando también otro fenómeno, para agregarlo a lo que tú decías, Karina, que es muy propio de Centroamérica o de los países como Colombia o Venezuela, donde la gente muchas veces no se detiene en los semáforos cuando están en rojo por temor a que justamente los asalten
en los semáforos. Gente que ya cuando es tarde de noche no respeta los semáforos con tal de no ser asaltados también. Un fenómeno que ha llegado a nuestro país. Y eso perfectamente podría generar accidentes. Así que vamos a seguir muy pendientes. Ojalá que pueda dar resultado alguna iniciativa de las que se están tratando de implementar. Muchas gracias, Gracias, Max. Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos y vamos a hablar de un hecho que se produjo en la comuna de La Cisterna y que tiene que ver con una pelea que se generó luego de un partido de fútbol. Pero este era un partido de fútbol de un campeonato que iban a disputar los alumnos y terminan peleando a golpes. En un colegio de monjas. Los papás. Pero además encima terminan en el suelo. Carola Garrido nos va a contar cómo se produjo todo esto, Carola, y cómo es que llegan a esto, ¿no? A este límite. Buenos días. Hola, Carola. ¿Cómo están? Buenos días. Me da risa lo que dice Roberto, porque todo el mundo acá resalta que este es un colegio católico, como si allí no pudieran pasar este tipo de cosas. Bueno, queda comprobado que pasan de todas maneras. Esto tiene que ver con una actividad extra programática que se desarrolló el fin de semana allí en este colegio de la comuna de La Cisterna, que se llama Santa Isabel de Hungría. Era un partido de fútbol en el que estaban participando alumnos de enseñanza media y es típico, ¿cierto?, que hay roces durante los partidos. Hubo una especie de discusión que se inició precisamente entre los estudiantes, pero por alguna razón los apoderados que estaban de público, que estaban mirando este partido, decidieron interceder. El tema es que finalmente fueron ellos los protagonistas de esta gran pelea que se volvió brutal en algún momento porque se transformó en una golpiza. Fíjense que la acusación más grave va dirigida en contra de un papá que habría golpeado fuertemente a una apoderada. Le habría dado golpes de pies, golpes de puños. Producto de esto, la mujer incluso se habría caído, ahí habría seguido recibiendo estos golpes y claro, allí ya fueron muchos más los apoderados que entraron a la cancha con la idea, algunos, de separar a estas dos personas y a otros que también seguían peleando, y había otros apoderados que también estaban participando y seguían participando de toda esta discusión. Bueno, ayer uno de nuestros equipos fue a este colegio de la comuna de La Cisterna para tratar de conversar con los involucrados. Lograron hablar con el marido de esta mujer que yo les decía que terminó en el piso siendo golpeada. Ahí se podía ver cómo ella fue ayer al establecimiento, iba con un cuello, iba bastante nerviosa por lo que había ocurrido, así es que tuvimos la oportunidad de conversar con su marido, quien dijo que, bueno, que ella estaba muy choqueada, él también, por lo que había ocurrido y que además estaban muy preocupados porque habían recibido amenazas. Veamos parte de ese relato. Es bastante preocupante, nosotros nos sentimos intimidados, asustados y muy preocupados por lo que pasó. Como familia es terrible, o sea, yo tengo miedo de salir a la calle por las amenazas que sufrimos y ustedes vieron el video, o sea, las imágenes valen más que 1000 palabras muchas veces. Dale. Bueno, esta es una situación que preocupa desde todo punto de vista, Carola, también, porque aquí estaban los jóvenes presentes y no es una buena señal respecto a la forma como se solucionan los conflictos, ¿no? Hay una persona, y esto tiene que ver con el ejemplo, por supuesto, que le dan a los jóvenes que son sus hijos y los que están ahí. Y lo otro, que yo lo pienso esto en términos personales, pero después, ¿cómo se siguen viendo? Porque hoy día todavía queda año escolar, tienen que convivir. Si son del mismo curso, ¿cómo se siguen encontrando? Difícil la convivencia después de esto. Claro, pues, sí. Claro, se rompe la convivencia. Ahora, hay una persona en particular que es la persona que ha sido descrita como el agresor, que vuelve por lo menos en 3 oportunidades a pegarle a la señora que está en el suelo. El maletero. ¿No? Lo han separado. El que la patea cuando está en el suelo. Claro, sí. Es una persona de polera celeste. Miren, se ve al fondo, ahí está, el que se enfrenta y la bota al suelo. Primero la bota al suelo, lo separan, lo corren. Miren, ahí lo sacan. 2 personas, 2 hombres lo tienen que sacar. Y vuelve a pegarle, miren. Y vuelve con la por patada. Segunda oportunidad. Lo vuelven a sacar de ahí. Porque tratan de quitarle a la señora. Carola, y vuelven una tercera oportunidad, entonces. Oye, Carola, no las podían separar. Imposible separar. Una vez que ya estaban enroscadas, era imposible separarlas.
Claro, y ahí se escucha, bueno, si uno revisa con detención el video, hay una persona que, no sé si será la que está grabando, que está al lado de esa persona, que dice, no se metan, sí, porque llegó a tal punto la pelea, tan agresivos fueron los apoderados, que claro, hubo gente que se quedó simplemente allí observando y decidió no participar porque en una de esas también resultaba golpeada, ¿cierto? El tema muy importante es el que dice la Karina, porque el ejemplo que le dan esos padres a los hijos, eso también se puede traducir en que un día se vean enfrascados en una discusión en un recreo, por ejemplo, y que reaccionen de la misma manera, porque de alguna forma los padres están validando la violencia para poder resolver conflictos, cuando aquí la gente no piensa de la misma forma, porque las peleas en los partidos de fútbol son relativamente habituales, ¿cierto? Tal vez no debería ocurrir, pero suceden, pero no para que terminen de esta manera. Conversó ayer nuestro equipo con algunos de los apoderados del colegio. Algunos decían que este era un hecho aislado, otros comentaban que ya habían tenido antecedentes de situaciones similares y algunos también opinaban que esto parte por la educación en casa. Este es mi primer año, pero yo supe que ya no era la primera vez que esto pasaba, así que preocupación, y yo creo que el colegio debería tomar cartas en el asunto, que no debería ocurrir si es una discusión entre niños o entre adolescentes. Los papás no tienen que meterse, a lo más por último separar, pero no seguir golpeando a un hijo que no es tuyo y así, etcétera, etcétera, hasta que un padre pateó la cabeza de una madre. Entonces yo creo que ya es deschavetado. No es un tema recurrente la violencia en este colegio. Yo creo que todos se preocupan, pues todos los apoderados, es normal, pero yo creo que es algo aislado. No, obviamente no debería ocurrir eso, ni en el colegio, ni en ningún lado en realidad. No lo había visto. Es grave, es grave. La naturaleza de la educación parte en la casa. Si vemos que los papitos se portan de esa forma, o sea, ¿qué esperamos para esos niños? Bueno, y este hecho no quedó solamente allí en la discusión, en la pelea que se produjo en la cancha, porque el colegio Santa Isabel de Hungría envió un comunicado donde dio a conocer que producto de la gravedad de lo que había ocurrido y que como además todo había pasado en dependencia del establecimiento, se había realizado una denuncia en la Fiscalía. Están esperando que ahora desde allí se pronuncien para saber si es que aquí hubo o no delito y poder coordinar así también las respectivas infracciones. Y como primer punto, el colegio en este mismo comunicado señala que lamenta y repudia todo hecho de violencia como medio de solución de conflictos y nos resistimos, dice, a normalizar este tipo de conductas que cada día están siendo más frecuentes en nuestra sociedad. Conversamos con las autoridades de educación. ¿Qué nos dijeron al respecto? Lo escuchamos ahora. Como Superintendencia de Educación ingresamos una denuncia de oficio frente a los hechos de agresión ocurridos en el Colegio Santa Isabel de Hungría, con el objetivo de investigar las medidas adoptadas por el establecimiento y si éstas se ajustaron a lo señalado en la normativa educacional. Hacemos un llamado a las comunidades educativas, especialmente a los adultos responsables, a buscar herramientas de resolución colaborativa de conflictos que apunten a la construcción de una sana convivencia y trabajar medidas formativas y de carácter pedagógico. Bueno, claramente eso no pasa, ¿cierto? No todo el mundo busca una salida tranquila para poder resolver los problemas, las diferencias, y lo peor es que ayer estos alumnos se reencontraron porque ayer tuvieron que retomar las clases, seguramente ya todos con una posición bien definida con respecto de lo que había ocurrido, tomando parte, ¿cierto?, por una posición u otra, sobre todo considerando que los apoderados también estaban involucrados. Claro, y así quedó la señora después con ese cuello inmovilizado. Con un cuello. Claro, con no un la cuello. Violencia. Bueno, todos hemos visto que a veces en los colegios se producen conflictos, pero entre los alumnos. Distinto es que los papás hagan parte. Que los papás se metan. Sin duda. Muchas gracias, Carola, por este recuento de lo que ocurrió en la cisterna. Regresamos contigo más adelante. Carola. La mañana con 33 minutos y vamos a hablar de la disponibilidad de remedios genéricos en las farmacias de las grandes cadenas, que estaría entre un 60 y un 79% en este momento. Sí, estos medicamentos son los más baratos del mercado. Según los investigadores de Clapes UC que realizaron el estudio, la falta de stock afecta directamente a los consumidores.
Hola, buenas tardes. Necesito comprar el medicamento Pregabalina de 150. Ya. ¿Qué opciones tengo? ¿Hay genérico de ese medicamento? Es un ejercicio que solo algunos ciudadanos hacen, y es que los remedios en Chile se dividen en medicamentos innovadores de marcas y genéricos. Estos últimos son los más baratos. Se supone que son comercializados en todas las farmacias, pero ¿hay stock de ellos? Una investigación de Clapes UC analizó la disponibilidad de genéricos en las grandes cadenas de farmacia. En el caso de los retailers de las grandes cadenas, pudiera no ser tan buen negocio para ellos vender las medicinas más baratas, los genéricos que se venden sin marca comercial. Y efectivamente nuestros números confirman en 2 de las 3 grandes cadenas que eso ocurre. De acuerdo al informe, Cruz Verde tiene la mayor disponibilidad de genéricos sin marca, con el 78,8%, por sobre 61% de Ahumada y 59% de Salcobrán. Falta de stock que los consumidores sí notan. ¿Por qué es tan importante tener esa opción como consumidor? Obvio, en todos los productos. Imagínate cómo está el costo de la vida, altísimo. Y hay mucha diferencia. ¿Te ha pasado que no hay de repente por falta de stock? Sí, eso sí. Siempre compro lo que me da el doctor, porque como yo tengo una artrosis severa, entonces no voy a entrar en cambiarlo. De acuerdo al estudio, para un mismo fin terapéutico e idéntico principio activo, medicinas genéricas bioequivalentes que se venden sin marca comercial pueden costar hasta 1/10 del precio en farmacias de un medicamento que se vende con marca. Hicimos el ejercicio en una farmacia independiente con el medicamento Pregabalina, indicado para el dolor crónico. Un genérico que es de 150 mg. Y este cuesta 9.290. ¿Y el de marca? ¿Y esta marca comercial? Ese cuesta 18.900. Igual es bastante la diferencia. O sea, tenemos las 2 opciones para comprar y es lo mismo. Es lo mismo. Trabajamos fundamentalmente productos genéricos. Trabajamos muy poco productos de marca, básicamente porque en general nosotros y también las farmacias independientes en general no pueden competir con los acuerdos comerciales que hacen los laboratorios con las grandes cadenas. La excepción, según el informe, es Cruz Verde. En este caso, los genéricos sí presentan un mayor porcentaje de disponibilidad. De acuerdo a Clapes, esto se explicaría porque es el único retail farmacéutico que tiene un modelo de negocio de integración vertical. Son dueños de un laboratorio. Tenemos el mayor de los compromisos para asegurar el acceso y el bajo costo de los medicamentos para toda la población. Es por esto que trabajamos día a día para abastecer nuestros locales de medicamentos genéricos y bioequivalentes. Es que aquí parece haber un indicio de que en los retailers grandes su negocio es vender medicinas de marca caras, siendo que hay alternativas más baratas, bioequivalentes. Y cuando uno tiene que comprar cosas regularmente, caramba que se siente eso de pagar 10 veces más. Contactamos a farmacias Salcobrán y Ahumada, sin embargo desistieron de participar de esta nota. Argumentan que no tienen el informe completo del estudio de Clapes para emitir una declaración. Bueno, este informe de Clapes UC viene, Roberto, a confirmar una situación que se venía comentando hace mucho tiempo en redes sociales por distintas personas socialmente y que tiene que ver con la escasez de algunos medicamentos dada las últimas condiciones del invierno, ¿no es cierto? Que estuvo bien álgido en materia respiratoria, por ejemplo. Pero en este caso estamos hablando de los remedios que son los más baratos y por ahí viene también el perjuicio considerando la inflación como está en este momento. En un país donde los medicamentos son excesivamente caros, es imprescindible y es necesario que las personas puedan tener acceso a estos genéricos para pagar menos dinero y también la responsabilidad de quienes proveen estos medicamentos de poder contar con estos productos en las farmacias para que quienes quieran o puedan aliviar así el bolsillo y poder acceder a estos genéricos es importantísimo. Tú recién destacabas, Karina, lo barato que son los medicamentos en otros países en relación a nuestro país. Y en nuestros vecinos, ¿no es cierto? Que en el fondo no es un país muy lejano. Estamos al lado de Argentina. En Argentina hay medicamentos, no todos, pero hay algunos que cuestan 1/5 de lo que cuestan acá. Sí. Es muy común cuando tú viajas allá que alguien te pida medicamentos porque la cantidad de dinero que ahorras comprándolo en otros países es impresionante. Por eso la necesidad de que estos establecimientos, en este caso las grandes farmacias, puedan contar con estos productos para aliviar el bolsillo de los chilenos. 7 de la mañana con 39 minutos. Marcos Orellana nos está esperando para contarnos lo que ha pasado en las últimas horas, partiendo por este asalto que se registró en Cerrillos, pero además con la utilización de una granada, Marcos, como un método para amedrentar a la familia. Buenos días. Hola, Marcos.
Sí, hola Karina, hola Robert. Claro, esto es un artefacto incluso de guerra y es por eso que llama bastante la utilización de esta granada para amenazar a esta familia. Todo ocurrió durante horas de la noche de ayer en la comuna de Cerrillo, muy cercano a las 22 horas, cuando estaba en el interior de una vivienda un grupo familiar. De pronto ingresan hasta esta casa dos delincuentes quienes comienzan en todo minuto a amenazar a este grupo familiar, encañonándolos y amenazándolos con armas de fuego y otros objetos contundentes. Es por eso que este grupo delictual los amarra de pies y manos para poder comenzar a incursionar entre las diversas habitaciones de este lugar para poder robar objetos tecnológicos, principalmente sus teléfonos celulares. Pero no contentos con eso, se roban incluso el vehículo familiar y huyen en dirección desconocida. Una vez que el grupo familiar logra zafar de estos delincuentes, ellos acuden hasta la comisaría de Vista Alegre, que pertenece también a la misma comuna de Cerrillos, para iniciar rápidamente la investigación y poder descubrir quiénes serían estos sujetos quienes de forma bastante violenta se ingresaron hasta esta vivienda en la comuna de Cerrillos y que incluso se llevaron muchísimos objetos que estaban en el interior de esta vivienda. Llama bastante la atención la utilización de esta granada. Todo es materia de investigación, se desconoce si esta sería real o de fantasía, pero claro, habría sido utilizada para amenazar a este grupo familiar y que en todo minuto les entregaran todos los objetos de valor, y algo que claro, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, se llevan incluso el vehículo familiar. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Carabineros, que hace pocos instantes nos entregaron mayores detalles. Una familia de la comuna de Cerrillo fue víctima de un robo con intimidación, donde dos individuos habrían ingresado a su domicilio particular, sustrayendo diferentes especies, entre ellos televisores y teléfonos celulares. Se hace presente que fueron maniatados la familia. Carabineros de Chile está en la búsqueda de estos dos delincuentes, con la finalidad de dar con su paradero, como así también recuperar las especies sustraídas de este domicilio. Son dos delincuentes, según lo que destaca personal de Carabineros, aunque según expertos siempre son acompañados por un tercero que los espera a las afueras para así evitar de que llegue la policía o otras personas que alerten de lo ocurrido en el interior de esta vivienda. Todo sigue siendo materia de investigación a cargo de la sección de investigación policial de la comisaría de Vista Alegre en la comuna de Cerrillos. Muchas gracias, Marcos, por esta actualización. Buenos días. Muchas gracias, Marcos. 7 de la mañana con 42 minutos. Tenemos ya a Carlitos Grech, quien se está bajando del avión. Se acaba de bajar del avión llegando desde Brasil. Sí. Pero, oye, te felicito por tu excelente portugués. No, por favor. Impresionante. Quiero que me enseñes algunos tips. Bueno, ya te voy a abrazar. Sí, obrigado. Con cariño, el cariño de la mañana aquí. El cariño, la calidez de esta mañana. Buen día. ¿Dónde aprendiste portugués también? No, así en la calle. En la escuela de la vida. Caipirinha, samba. Sí, todo eso. Sí, Río de Janeiro. Es un idioma muy parecido al nuestro también. ¿Pero no viviste allá? No. ¿En serio? Es segunda vez que estaba en Sao Paulo. Pensé que habías vivido como 5 años. No, por favor. No, hay ahí un... Deberías investigar en tu vida. Vamos a ir indagando. A lo mejor hay algo hacia atrás, ¿no? Bueno, vamos a salir de ahí, sí. ¿Algún gen? Look de brasilero. Hablemos de la preocupación mundial que hay en torno a un misil lanzado por Corea del Norte sobre el mar de Japón. Eso no es novedad, ha lanzado como 15 este año. La novedad es que por primera vez desde hace ya varios años cruzó el territorio japonés este misil, sobrevoló el norte de Japón. Y por eso es que hay preocupación, porque hubo que hacer un plan de emergencia en distintas localidades del norte de Japón, en varias provincias, y evacuar a las personas ante el peligro que implica que un misil norcoreano sobrevuele ciudades, localidades que están habitadas. El misil después cae sobre el mar, efectivamente, pero ya la posibilidad de que sobrevuele territorio japonés, espacio aéreo japonés, es muy peligroso. Y entendiendo que no hay un conflicto vigente entre ambos países, ¿no? No, solo es el hecho de que Corea del Norte ha realizado una serie de ejercicios militares en esta perorata que hace siempre Kim Jong-un de tratar de mostrar su poderío armamentístico, y en este caso lo que hizo fue lanzar un misil de mucho mayor alcance, de mediano alcance. Los otros misiles eran de corto alcance. Esta vez sobrevoló dos prefecturas, Hokkaido y Aomori, y por eso es que por primera vez desde 2017 sobrevoló ciudades de Japón. Aquí hay un ambiente del momento de las alarmas, cuando se le indica a la población que debe evacuar o estar en un refugio ante el peligro que implica este misil sobre el cielo.
Parece una película. Sí, pero más allá de la alarma, la tranquilidad de los japoneses para evacuar la zona es muy habitual. Tengo dos preguntas, Carlos. Primero, si este misil, ¿hay algún antecedente? Si era un misil nuclear, tenía algún peligro, el tipo de armamento que tenía este misil, la carga que tenía. Y segundo, si esto podría conllevar alguna sanción para Corea del Norte. Ya, primero, el misil no era nuclear en este caso. Sabemos que han habido ejercicios de misiles nucleares en el último tiempo, pero no es el caso de este que sobrevuela el territorio japonés. Aún así, implica una amenaza para la seguridad de un país completo. Sí. Y lo segundo que me preguntabas era respecto de... Las sanciones. Las sanciones, sí. Sí, bueno, por ahora no hay establecido una sanción directa. Corea del Norte está llena de sanciones. La comunidad internacional ya tiene... Una más, una menos. Exacto, ¿no? Y por lo pronto Kim Jong-un no se ha visto amenazado, al menos en términos de discurso, por estas sanciones. Sabemos que la población de Corea del Norte sí sufre algunas de esas sanciones. Lo próximo que hay que saber es que Japón ya lo calificó como una barbarie. Vamos a escuchar luego esa declaración del primer ministro, pero también la Unión Europea y Estados Unidos están en reuniones diplomáticas para ver cómo reaccionan ante esto. Revisamos las declaraciones del primer ministro Fumio Kishida. Corea del Norte disparó un misil balístico, sobrevoló nuestro país y creemos que cayó en el Océano Pacífico. Esta es nuevamente otra acción bárbara. Después de los repetidos lanzamientos de misiles balísticos, lo condenamos enérgicamente. Ya, ustedes querían hablar de Brasil, falemos de Brasil. Falemos de Brasil. Falemos. Sí. Oye, está interesante esta lucha por los votos, principalmente por aquellos que obviamente no son el voto duro de Lula y Bolsonaro, porque hubo una alta abstención en Brasil. Están buscando los votos de centro ahora, ¿no? Claro. Queda la sensación. Aquellos que probablemente votaron por algunos de los candidatos que no estaban dentro de los dos que van a la segunda vuelta, pero esos son muy pocos. El mayor porcentaje está en la abstención, en aquellos que no fueron a votar. A pesar de que el voto en Brasil es obligatorio para los mayores de 18 años, hubo 32 millones de brasileños que no llegaron a las urnas. Ahora, es bien curioso porque tú nos contabas ayer que es obligatorio desde los 18 hasta los 70. Claro. Por lo tanto, los que se abstuvieron, es decir, menores de 18, entre 16 y 18 y entre mayores de 70 deberían estar enfocadas las campañas. Pero es bien diverso, es bien extremo esos rangos de población, ¿no? Sí, de hecho ayer Lula da Silva tuvo una reunión con partidos de centro-izquierda principalmente y la figura de su vicepresidente Geraldo Alckmin es fundamental porque él es un hombre de centro. Es el que le garantiza a la población, de acuerdo a Lula, aquella imposibilidad de irse tan a los extremos que es el mayor temor y aquello que Bolsonaro ha dicho, que es el temor de la población y aquellos seguidores de Bolsonaro de que Brasil llegue a una extrema izquierda luego de su gobierno. Ahora, queda la sensación de que esos personeros más de centro pudieran conquistar el voto de los mayores de 70. Pero ¿qué va a pasar con los que están entre los 16 y los 18? Por ejemplo, es que ahí el voto ¿Cómo lo van a hacer? Porque es un tremendo desafío hoy día eso para los candidatos, ¿no? Sí, porque además es muy heterogéneo, pues. dada la posibilidad entonces que hay allí de votos en esa población. El otro problema que tiene ahora el próximo presidente es el Congreso. Si gana Bolsonaro no es tanto problema porque Bolsonaro va a tener un Congreso a su favor. Pero si gana Lula va a tener que negociar muchísimos de sus propuestas de campaña. Así es que hay allí algunos esfuerzos que se tendrán que hacer de aquí a los próximos 28 días. Quedan 28 días para la segunda vuelta. La tranquilidad que tiene Bolsonaro, al menos que si pierde, va a tener un contrapeso en el Congreso. Exacto. Que no le va a permitir hacer Lula todo lo que quiera. Así es. Hablemos de Rusia, porque luego de este referéndum que le dio la posibilidad de anexar estas 4 provincias ucranianas, las del Donbass y también Jersón y Zaporizhia, ahora el Congreso, en este caso el Senado, ya lo había hecho la Cámara de Diputados, la Duma, aprobaron esta anexión de estos territorios, pero claro, no hubo debate parlamentario, obviamente, fue una unanimidad. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, se establece que la lengua oficial en estas regiones es el ruso. Claro. No hay nada nuevo en rigor en eso, más allá de esto establecido por constitución en Rusia, porque en esas zonas efectivamente hablan ruso la mayor cantidad de la población. O sea, ahora lo hacen oficial, ¿no? Exacto. Aún así se puede emplear el ucraniano y la moneda nacional será el rublo, parte de los detalles de esta anexión que claramente la comunidad internacional no está de acuerdo en torno a esta determinación que podría darle a Rusia algunas justificaciones para atacar esas zonas en caso de que hubiese avanzadas ucranianas, como ya las hubo el día de ayer, por ejemplo, en la zona del Donbass. Vámonos a Australia. Vámonos.
Miren, les voy a mostrar ahí los koalas, que son uno de los favoritos Me de encantan. nuestra sección internacional. ¿Te gustan los koalas? Sí, sí, sí. Bueno, los australianos están en una campaña para tener 0 extinciones. Y esto tiene que ver con el problema que tiene Australia, que es un país gigantesco. También es como Brasil, es un país continente en sí mismo, ¿no? No tiene tanta población, pero tiene una extensión geográfica tal que hay miles de especies que están en peligro de extinción y que no son capaces de ser protegidas hoy por la legislación australiana, más allá de la preocupación que ellos tienen, porque al ser tal cantidad de población y el cambio climático lo que está haciendo con los incendios forestales, con el calor, ha hecho que haya especies que están en franco peligro de extinción, entre ellos, claro, los koalas. Van a priorizar 110 especies y 20 lugares con miles de millones de dólares australianos que van a tratar de proteger estas zonas de este que es el 6º país más grande del mundo por superficie. Comen con tantas ganas las hojas que dan hasta ganas de comer. ¿O no? O yo tengo mucha hambre hoy día. Puede ser que la hora te esté afectando también. Sí. Pero encuentro que como que están demasiado interesados en las hojas. Sí, bueno. Pero muy bien que se puedan entregar más fondos para proteger especies que están en extinción, porque sabemos que son muchas y cada vez se van sumando más Así es. especies animales. Y vamos a terminar con una fiesta que ustedes ven allí, que es el Oktoberfest. Esto sí, esto te dio ganas de otra cosa. Esto me dio. A las 7:50 de la mañana. Sí. Bueno, es la versión 187 del Oktoberfest que se cerró con 5.700.000 visitantes. Claro, durante 2 años no hubo Oktoberfest presencial por la pandemia, así es que ahora hubo muchísimo este año interés. se viene con todo, entonces. Sí. Se cerró esta fiesta que tiene un origen en una boda real entre Luis de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia. ¿En serio? ¿Ahí partió? Cerca del 1810. Imagínense ustedes. Qué buena fiesta, qué bueno que se casaron. Sí, justamente. Una buena idea, ¿no? Qué alegría. Una buena idea. Y hoy se ha convertido en el mayor festival folclórico del mundo. Y decimos folclórico porque no solo es la cerveza, es cierto. No, pues mira, mucho más. Es mucho más. Actividades culturales. Tiene chocolates, para contrarrestar el efecto de la cerveza, para que tenga algo en la guatita, ¿no, Roberto? Sí. Hay una alegría en el rubro turístico en Alemania porque estaban muy alicaídos y allí entonces hoteles, restaurantes absolutamente llenos con estos 5.700.000 personas que llegaron a visitar Alemania en esta Oktoberfest. La principal localidad es Múnich. Claro. Sí. Y ahí es la Oktoberfest original. Exactamente. Y tuvo más visitantes que la última vez que se realizó, ¿no? Tuvo más visitantes que la última vez antes de la pandemia. Mira, ¿viste? Ese confirma mi teoría de que hay como una especie de fiebre por celebrar. Te tuvieron 2 años sin Amarrado. poder ir a la Oktoberfest, llega la oportunidad de ir y obviamente que vas. Vamos todos. ¿Cuántos litros se toma por hora en este festival? 14.000 litros de cerveza por hora, unas tuberías gigantes que van llevando. ¿Por hora? Sí. Ah, no, tremendo. Pero hay que acá comer dicen, también, vamos a Mayuco. Sí. A Mayuco, viste que se hace acá una versión. hay varias, pues sí, somos muy alemanes. Vamos pues. No, claro que Obvio. sí. Vamos. Bien. Ya. Nos Listo, vemos vamos saliendo. Así cerramos Nos dejaste pensando. Prosit. Muy obrigado. Muy obrigado. Ya, Carlito. Un abrazo. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a retomar, Roberto, hasta ahora el contacto con Max Frick, porque continúa esta investigación que se ha convertido en un verdadero misterio por aclarar dónde está el astrónomo británico que se perdió y desapareció al interior del observatorio La Silla. Hay nuevos antecedentes, de eso nos va a contar Max Frick. Max, adelante. Hola Karina, muy buenos días. Sí, hay algunas indagatorias que al parecer han rendido frutos en la Fiscalía de Coquimbo, que entregó antecedentes nuevos con su propio fiscal regional. Pistas que dan cuenta de alguna huella o camino que pudo haber seguido el astrónomo March, que desapareció el 16 de septiembre en el sector del Observatorio de La Silla, en La Higuera, en la región de Coquimbo. Lo cierto es que estas pistas tienen que ver con algo que habrían encontrado en su ruta, pero además con antecedentes de una pelea que habría tenido con un alumno que llegó junto con él y que ya abandonó el país, pero que habría entregado ya su testimonio, por lo tanto no había ninguna necesidad de retenerlo acá en el país. Lo cierto es que se conoce este antecedente que este alumno que llegó con él a realizar una investigación acá habría tenido una discusión con él el día previo a su desaparición. Claro, eso podría dar cuenta de alguna participación de él, pero la Fiscalía no quiso evidentemente adelantar nada de esto. Esta persona ya se encuentra además fuera del país, por lo tanto, de ser necesario volver a tomarle una declaración, tendrá que ser vía telemática o incluso citarlo acá a nuestro país, si es que en su momento se le pudiera dar alguna calidad de imputado, lo que efectivamente aún no tiene. Vamos a escuchar declaraciones del fiscal precisamente en esta causa, quien da cuenta que qué habría pasado
con Thomas March, que desapareció misteriosamente el 16 de septiembre y de quien aún no se tiene ninguna pista. De ciertos sectores que pudo haber caminado él en el sector, y por lo tanto, mientras yo no tenga evidencia de que él pueda haber fallecido y ya no estar con nosotros, el predicamento metodológico de quien habla y de las policías es que podemos todavía encontrar una persona viva y los ímpetus y la moral está bien alta para hacerlo. Efectivamente, el Ministerio Público es un testigo, no puede revelar dónde se encuentra, pero sí puedo señalar que estuvo siempre disponible a la investigación y va a estar disponible ante las autoridades competentes para identificar cualquier asunto que debamos ratificar o ampliar su anterior declaración. Max, lo otro que habría trascendido tiene que ver también con una posible discusión que hubiera tenido este astrónomo con el estudiante que lo acompañaba para hacer su tesis de doctorado, ¿no? Y allí está en la nebulosa qué tan fuerte fue este conflicto y si realmente fue un conflicto intelectual o de otra índole, ¿no? Pero lo único cierto es que hasta ahora este joven ya regresó a Reino Unido y por lo tanto no pesaba sobre él ninguna medida cautelar después de que declaró como testigo en el caso. Claro, efectivamente, al declarar como testigo no tenía ningún impedimento de salir del país. Distinto es si el Ministerio Público hubiese encontrado en él alguna contradicción con los peritajes que se han realizado, con los propios testigos a quien se les ha tomado declaración, ahí se le podría haber dado una calidad de imputado, pero efectivamente él no tuvo ninguna restricción para salir del país. Esta información surgió a través de un diario local en la región de Coquimbo, el diario El Día, que reveló esta fuerte discusión que habría tenido este astrónomo de 61 años con su estudiante, con quien llegó hasta acá, pero con quien finalmente no se retiró del país. Este astrónomo, hay que recordar, está desaparecido desde el día 16 de septiembre, ya lleva más de 3 semanas, por lo tanto hay una preocupación en qué habría pasado con esta persona y la Fiscalía no descarta encontrarlo vivo, dicen que no tienen ningún antecedente que esta persona esté fallecida, por lo tanto ellos están buscando al astrónomo vivo, es de esperar que así sea, que aparezca prontamente. Vamos a escuchar también declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, con respecto a esta misteriosa desaparición del astrónomo británico. Ya una búsqueda muy amplia, han participado distintas fuerzas, se ha desplegado recursos de carabineros, ha habido helicópteros participando en la búsqueda y solo ha habido hallazgos de indicios muy parciales, muy inconducentes todavía para llegar a una conclusión de que ha sido de él. Se continuará en la búsqueda. Bueno, un verdadero misterio. Vamos a cambiar de información a otro misterio que dice la familia de un joven que estuvo desaparecido varios días en Valdivia y que lamentablemente fue encontrado sin vida, que tienen nuevos antecedentes con respecto a este caso. Y es que en la madrugada del 11 de septiembre, cuando él desapareció tras salir de un pub donde trabajaba en el centro de Valdivia, habría realizado una llamada al nivel 133 de Carabineros. Esta es información que tiene la familia de este joven y que no saben aparentemente qué habría pasado con esa llamada. Por eso le piden al Ministerio Público que pueda revelar antecedentes de esto para ellos, que son evidentemente parte querellante en esta investigación, porque tienen la impresión que el joven trató de pedir ayuda y ellos tienen además la certeza de que hubo intervención de terceros en su muerte. Vamos a escuchar declaraciones de familiares también de este joven que quieren llegar a la verdad de saber qué le pasó a Alfonso Rivas esa noche del 11 de septiembre. Mira, nosotros esa información la recaudamos nosotros personalmente con mi hermana. Recaudamos esa información a través de la compañía de teléfono. Sale específicamente que él hizo una llamada a las 6:35 de la mañana a Carabineros de 8 segundos, la cual no se proporcionó esa llamada obviamente, pero él sí lo hizo y eso es lo que nosotros nos tiene la intriga de que él para nosotros él sí pidió ayuda. Y por eso nosotros estamos consternados con todo lo que ha pasado, porque para nosotros sí efectivamente él estaba pidiendo ayuda, por algo llamó a Carabineros. Uno con familia sabe lo que uno siente dentro de su corazón, en todo, uno conoce a su hermano y todo. Por algo él estaba estudiando, él se quería salir adelante y sabemos que hay intervención de terceros en el caso de mi hermano. Bueno, durante este fin de semana se entregó el cuerpo de este joven en el Servicio Médico Legal y en la ciudad de Los Lagos se realizó su funeral en medio de una gran despedida de muchas personas que llegaron para despedir a Alfonso Rivas, este joven de quien su familia presume aún, Karina, Roberto, que hay intervención de terceras personas y quieren saber qué pasó con esta llamada que realizó él esa misma noche a Carabineros.
Claro que sí, aquí se tiene que aclarar no solamente las circunstancias de su muerte, sino también por qué no le contestaron esa llamada de emergencia, esa llamada de auxilio y por qué Carabineros no rastreó la ubicación del teléfono como para poder ir a ayudarlo en esa instancia. Muchas gracias, Max, por todos los detalles de este caso. Buenos días. Gracias, Max, que estés bien. Ya son casi las 8, Karina. Sí. Nos tenemos que despedir. Claro que sí, pero los invitamos a que sigan con nosotros porque desde ahora en adelante seguimos sin parar por Pluto TV con todas las informaciones que van a marcar este día martes. Que tengan un excelente día. Gracias por estar. Chau, chau.